Continuando con nuestro curso de Derecho Penal 1, vamos a platicar en esta ocasión, a lo que corresponde a la semana 13, el tema pluralidad de delitos, sujetos del delito y en relación a la pena. Tres temas importantes del derecho penal, el cual vamos a desarrollar a continuación. Y como objetivo, pues definitivamente siempre buscamos que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala adquiera ese conocimiento jurídico en relación a todas las instituciones de la rama del derecho penal vigente en Guatemala, y en este caso pues es importante conocer en relación a esa pluralidad de delitos y que el estudiante tenga ese conocimiento cómo poder aplicar en la diversidad como es el concurso real, el concurso ideal del mismo. Hablando entonces de la pluralidad del delito, vamos a observar entonces que doctrinariamente se le denomina pluralidad de delitos, de acuerdo a la doctrina, pero realmente en nuestra legislación, en nuestro Código Penal vigente, se le conoce o tiene el título de concurso de delitos, el cual surge cuando el mismo sujeto activo ejecuta varios hechos delictivos, de la misma o de diferente índole, en el mismo o en distinto momento. Y dada esa variedad, entonces tenemos dentro de nuestro Código Penal vigente lo que se conoce como el concurso de delitos, el cual está conformado precisamente por el concurso real, también denominado material, por el concurso ideal, también denominado formal, y por el delito continuado, los cuales vamos a desarrollar uno a uno a continuación. En relación al concurso real o material, pues vamos a encontrarlo establecido en el artículo número 69 de nuestro Código Penal, artículo número 69, y dice que precisamente este concurso de delito real o material, regulado en el artículo 69 de nuestro Código Penal, dice que surge cuando el sujeto activo ha realizado varias acciones, cada una de las cuales por separado es constitutiva de un delito. Es decir, que hay tantos delitos como acciones delictivas se hayan realizado. Por ejemplo, un sujeto que en una oportunidad pues comete una acción típica antijurídica y culpable, como lo es el delito de robo, en otra ocasión el delito de homicidio porque mata, y en otra ocasión comete el delito de estafa. Entonces, él será responsable ¿de qué? De los tres delitos cometidos. Esto es en relación al concurso real o material de delitos. También tenemos lo que es el concurso ideal o formal. Este concurso ideal o formal indica que surge mediante dos supuestos. Aquí se dan dos supuestos. Cuando un solo hecho o acto delictivo sea constitutivo de dos o más delitos, y el otro supuesto cuando un delito sea medio necesario para cometer el otro. Aquí estamos entonces a lo que se conoce como el concurso de delitos. Surge mediante dos supuestos. Decíamos, cuando un solo hecho o acto delictivo sea constitutivo de dos o más delitos, y cuando un delito sea medio necesario para cometer el otro. En ese sentido, en el concurso ideal de delitos, veamos el primer supuesto, cuando dice que surge mediante cuando un solo hecho o acto delictivo es constitutivo de dos o más delitos. Por ejemplo, un sujeto que un agente de Policía Nacional Civil pues le llama la atención y le indica que haga un alto. Esta persona hace un alto, pero lejos de esperar que el señor agente de Policía Nacional Civil haga su trabajo, lo agrede. Aparte de agredirlo, también lo hiere con un arma blanca. Entonces, en un solo hecho, esta persona será responsable de un atentado y del delito de lesiones. El otro supuesto que nos habla cuando un delito sea medio necesario para cometer el otro, por ejemplo, cuando una persona tiene una novia y bueno, él tiene otras intenciones no tan buenas con la señorita, y lo que hace es que para lograr esas malas intenciones, pues la rapta. Y a una vez que ha raptado, abusa de ella, prácticamente sea un delito de violación. Un delito, ¿qué pasa con esto? Que un delito es necesario como medio para cometer el otro delito. Aquí estamos ante un concurso ideal o formal, ¿verdad? Entonces,
En ese sentido, cuando se da esta situación, ¿cómo se pena este de concurso ideal o formal? Pues se pena siguiendo el principio que se conoce como el principio de la pena única o la absorción. La pena más grave va a absorber siempre a la pena menor. Y tenemos en tercer lugar el delito continuado. El delito continuado no se trata de una pluralidad de delitos, sino de la comisión de un solo delito mediante ¿qué? Mediante varias acciones, con el mismo propósito, en el mismo o distinto lugar, aprovechándose de la misma situación, de la misma o distinta gravedad, atacando un mismo bien jurídico protegido. En ese sentido, ¿cómo podría ser este delito continuado? Estamos hablando, por ejemplo, de aquella persona que trabaja en un banco como cajero de un banco y que periódicamente empieza a sustraer ciertas cantidades o sumas de dinero que maneja en la institución. Él será responsable entonces por cada vez que él retira o que él se apropia de cierta cantidad de dinero, será responsable del delito de, en este caso podríamos hablar de un hurto continuado. A eso se refiere el concurso de delitos, concurso real o material, concurso ideal o formal o delito continuado. ¿Cuáles son las causas que modifican la responsabilidad penal? En esto pues vamos a hablar rápidamente, solo las vamos a mencionar, toda vez que las mismas pues fueron abordadas cuando hablamos de la teoría del delito. Pero las causas que modifican la responsabilidad penal, en síntesis podemos decir que en la doctrina se les denomina elementos accidentales del delito, a lo que nuestro código llama circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Y esas circunstancias que modifican la responsabilidad penal comprenden lo que son las circunstancias atenuantes y las circunstancias agravantes. Las circunstancias modificativas son elementos accidentales nominados o pueden ser en un momento innominados dentro de la estructura del delito, que influyen. ¿En qué van a influir estas causas que modifican la responsabilidad penal? Van a influir en la determinación de la pena. Se trata de una mejor graduación de esa responsabilidad penal. Entonces podemos concluir diciendo que su función, ¿qué es? ¿Cuál es la función de las causas que modifican la responsabilidad penal? Su función es determinar el quantum o la cantidad de la pena afecta su medida, ya sea para aumentarla o ya sea para disminuirla. Por eso es que modifica la responsabilidad penal, y tenemos circunstancias atenuantes que están reguladas en el artículo 26 de nuestro Código Penal, y tenemos las circunstancias agravantes que están reguladas en el artículo 27 del Código Penal. Hablemos un poco sobre la participación en el delito. En cuanto a la participación en el delito, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál ha sido el grado de participación de una persona cuando ha cometido un hecho ilícito que reviste las características de delito? Hablando desde el punto de vista de la doctrina, pues nos habla de una autoría, nos habla de una autoría directa, de una autoría indirecta, de una coautoría, incluso de una accesoria. Y dice que la autoría, el autor es quien ha realizado el tipo de injusto definido en la ley como delito. ¿Cuáles son las clases de esa autoría de acuerdo a la doctrina? Dice que hay una autoría directa, que va a ser autor directo o su participación es en grado de autor directo, el autor que realiza personalmente el hecho delictivo, esa acción típica, antijurídica y culpable. Va a haber una autoría indirecta, dice, el autor se sirve de otro y otros que son quienes lo realizan. Va a haber una coautoría, dice la doctrina, cuando el dominio del hecho lo tienen diversas personas que asumen la responsabilidad de su realización. Y va a ser accesoria su participación cuando varias personas provocan un resultado típico independientemente unas de otras. Realmente el tema de la autoría lo vamos a encontrar regulado en el artículo 35 de nuestro Código Penal, y el artículo 35 del Código Penal pues es bastante claro, ¿verdad? Nos dice de que en relación a la participación en el delito se puede participar como autor o como cómplice, únicamente como esas dos clases, como autor o como cómplice, de acuerdo al artículo 35. Y en el artículo 36, en el numeral 1, pues nos habla precisamente de la autoría directa. Cuando nos habla precisamente de la doctrina de la autoría indirecta, de la coautoría, especialmente en el dominio del hecho, que lo tienen diversas personas que asumen la responsabilidad de su realización, es necesario, en este caso realmente de acuerdo a la doctrina, que se contribuya de alguna manera, de algún modo, y que dicha contribución pueda considerarse una colaboración al acontecer delictivo.
Pero vámonos directamente a lo que decía, el artículo 35 es claro, la participación, de acuerdo a nuestro derecho penal, solo puede ser en grado de autor y en grado de cómplice. La complicidad que está integrada por un conjunto de actos que no son necesarios ni determinantes directamente para la ejecución del delito. Anteriormente se hablaba del encubrimiento también, pero hoy ya no se considera como una forma más de participación en el delito, toda vez que el encubrimiento hoy pues está regulado en los artículos 474 y 475 de nuestro Código Penal ya como un tipo penal. Por eso hoy ya el encubrimiento no se toma como una forma más de participación en el delito, sino únicamente entonces se puede actuar en la participación en el delito como autor y como cómplice. De las penas, ¿qué podemos decir de las penas? Decimos que es una consecuencia eminentemente jurídica y debidamente establecida en la ley, que consiste en la privación o restricción de bienes jurídicos que impone un órgano jurisdiccional competente, en nombre del Estado, al responsable del ilícito penal. Entonces la pena es una consecuencia eminentemente jurídica. ¿Cuáles son las características de las penas? Solo vamos a mencionar algunas de ellas. La pena como un castigo, la pena como una naturaleza pública, la pena como una consecuencia jurídica, debe ser personal, debe ser determinada, debe ser proporcionada, debe ser flexible y debe ser ética y moral. ¿Cuáles son los fines de la pena? Podemos hablar de dos fines específicos. Dice que es obrar sobre el delincuente, creando en él, por el sufrimiento que contiene, motivos que le aparten del delito, y como finalidad preponderante tender a su reforma y a su readaptación a la vida social. Y entonces busca un fin directamente sobre el delincuente, sobre llamarle la atención en el sentido de que pueda reaccionar y pueda readaptarse socialmente dentro de la sociedad. Y si no se logra, o el delincuente pues definitivamente no pone atención en esto, pues lo que busca la pena es eliminarlo socialmente para que no cause daño dentro de la sociedad dentro de un tiempo determinado al aplicarle una pena. Un segundo fin es obrar no solo sobre el delincuente, sino también sobre los ciudadanos pacíficos, mostrándoles mediante su conminación y ejecución las consecuencias de su conducta delictuosa, fortaleciendo su sentido de respeto a la ley. En otras palabras, el otro fin es de alguna manera llamar la atención de toda la sociedad en general, es de observancia general, indicándoles si ustedes actúan como actuó el delincuente que ahora está en prisión, pues les puede pasar lo mismo. Por lo tanto, también hay una advertencia, hay una prevención general para toda la población. La clasificación legal de las penas las encontramos reguladas del artículo 41 al 61 del Código Penal. Entonces, de acuerdo a la actual legislación penal guatemalteca, las penas se pueden dividir en penas principales y penas accesorias. Dentro de las penas principales hablamos de la pena de muerte, que también se le conoce como pena capital, la de prisión, la de arresto y la de multa. Y como penas accesorias podemos hablar de la inhabilitación absoluta, la inhabilitación especial, el comiso y pérdida de los objetos e instrumentos del delito, la expulsión de extranjeros del territorio nacional, el pago de costas y gastos procesales, la publicación de sentencias y todas aquellas otras que las leyes señalen. Concluyo con tres cuestiones, o con tres cuestionantes, tres preguntas. Primera, ¿cómo se le denomina en la doctrina a las circunstancias que modifican la responsabilidad penal? 2. De acuerdo con la actual legislación penal guatemalteca, las penas se clasifican en. Y número 3, esta surge cuando el sujeto activo ha realizado varias acciones, cada una de las cuales por separado es constitutiva de un delito. Muchas gracias.